Muchas gracias, Mariano. La verdad que muy linda y muy completa. Eh, yo tengo una pregunta que te quiero hacer, pero antes de hacerte una pregunta a vos para que dejarte descansar, tengo una pregunta para alguien que está en el auditorio. O sea, creo que primero agradecerles todo a todos los que nos están acompañando, de tener a mucha gente que sabe mucho y muchos especialistas del tema de ciencia en España, con el autor Pilar Escribano. Entonces, le quiero preguntar a Lorena Coronel, ¿cuál es tu experiencia y qué es lo que viste, Lore, con respecto al uso del consumo de oxígeno, que yo sé que vos trabajaste y escribiste y publicaste, y un trabajo que fue a premio en el Congreso Español de Cardiología sobre cómo ellos usaban el consumo de oxígeno? ¿Nos podés contar un poquito tu experiencia? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Nacho. Excelente las dos charlas. Un saludo grande al doctor Norberto Vulcano y a la doctora Betlisa, grandes amigos y maestros. Bueno, simplemente compartir un poco la experiencia. Yo creo que el centro del Hospital 12 de Octubre es uno de los que más experiencia tienen en test de ejercicio cardiopulmonar en España. Y fuera de las indicaciones clásicas, digamos, eh, una de las cosas que yo aprendí allí y de los cuales hemos presentado varios trabajos, tanto en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, y otro que les voy a adelantar algunos resultados que vamos a presentar ahora en el próximo Congreso Europeo de Cardiología, que tienen que ver más que nada con la utilización de esta técnica en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve allí es que utilizaban sistemáticamente este estudio para los pacientes que tenían enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar, como un método para evaluar, ¿no es cierto?, y objetivar la capacidad funcional y así juntar elementos para realizar en estos pacientes algún procedimiento quirúrgico o de angioplastia. Y bueno, finalmente los datos que yo quería compartir, que a mí me parecen sumamente interesantes y sobre todo generador de hipótesis, es una pequeña experiencia que hicimos estando rotando yo en este centro, en donde sistemáticamente evaluábamos a los pacientes que iban a endarterectomía pulmonar con un test de ejercicio cardiopulmonar antes y después de la cirugía de endarterectomía pulmonar. Y estos datos que están recién salidos del horno, vimos que aquellos pacientes que quedaban sin hipertensión residual en el estudio de ergoespirometría, normalizaban el consumo miocárdico de oxígeno y el equivalente de CO2, de tener un consumo miocárdico de oxígeno de 14 mililitros kilogramos minuto, llegaban a casi 19 después de la cirugía de endarterectomía, y el equivalente de CO2 de 44 pasaba a 32. Y esto no ocurría en pacientes con hipertensión pulmonar residual luego de este tipo de cirugía. Entonces, una hipótesis que proponemos dentro de las conclusiones de esta pequeña experiencia es que probablemente esta técnica podría potencialmente perfilarse como un estudio no invasivo capaz de detectar hipertensión pulmonar residual luego de este procedimiento quirúrgico. Este es mi humilde aporte, que bueno, a mí me pareció muy interesante, no sé si se escuchó bien. Se escuchó perfecto, Lore, se Sí, sí, escuchó se escucha perfecto. perfecto. Bueno, gracias y felicitaciones, la verdad. Mariano, te quiero hacer una pregunta. El viernes operamos un paciente con una endarterectomía pulmonar que tenía 50 milímetros de mercurio de media y en el eco tenía un aplanamiento sistólico, tenía un ventrículo ovalado y no le podíamos sacar gradiente a DVD porque no tenía reflujo tricuspidio. Lo buscamos muchísimo de distintas vistas y la verdad que no le encontramos gradiente a DVD. ¿Cuál es el valor de la insuficiencia tricuspidia en un paciente con hipertensión pulmonar? O sea, ¿es lo mismo tener hipertensión pulmonar con insuficiencia tricuspidia o hipertensión pulmonar
sin insuficiencia tricuspidia? En primer lugar, la insuficiencia tricuspidia para nosotros es útil porque nos ayuda a establecer una idea de la hipertensión pulmonar. Hay que primero decir que la insuficiencia tricuspidia es bastante prevalente. En población normal, el 70-75% tiene algún grado de insuficiencia tricuspidia, o sea que no es algo patológico en principio tener insuficiencia tricuspidia trivial o leve. La población sana con válvula normal puede tener insuficiencia tricuspidia y es el parámetro que a nosotros nos ayuda a calcular la presión pulmonar de manera no invasiva con poco índice de error. Pero existen algunos pacientes que no tienen insuficiencia tricuspidia y tienen algunos pacientes que tienen hipertensión pulmonar muy significativa y no tienen, como vos acabas de ejemplificar, insuficiencia tricuspidia. Para nosotros eso es un relativo problema diagnóstico porque no le podemos estimar la presión sistólica. Si tienen una insuficiencia pulmonar, entonces podemos estimar la presión diastólica y la presión media. Si no tenemos ni siquiera insuficiencia pulmonar, la estimamos a partir del tiempo de aceleración con mucho más probabilidad de error. Pero hay otros indicadores que nosotros nos sugieren, en ausencia de insuficiencia tricuspidia, que el paciente tiene una hipertensión pulmonar por lo menos significativa. Un poco lo que yo acabo de comentar, la dehidratación de cavidades derechas sin otra causa aparente y la movilidad del septum. Como vos acabas de decir, cuando un paciente tiene un septum que en plena sístole hace una D comparada contra el ventrículo izquierdo, es decir, se aplana o se invierte y desplaza la cavidad del ventrículo izquierdo, eso nos habla de hipertensión pulmonar significativa, aunque no la podamos medir. Así que el primer concepto es que si tiene insuficiencia tricuspidia nos ayuda a medir, si no tiene tenemos que buscar un montón de otros datos. Pero si tiene insuficiencia tricuspidia nos ayuda a establecer el pronóstico, porque un poco como yo decía, cuanto más significativa es la insuficiencia tricuspidia en pacientes con hipertensión pulmonar, va a ser peor el pronóstico. Y además, sabemos que esos pacientes a igual función ventricular, y esto es parecido al concepto de insuficiencia igual función ventricular, cuanto más insuficiencia tricuspidia está peor el ventrículo derecho, porque tiene un área de descarga en la válvula derecha, a un poquito de baja presión. Por lo tanto, si un paciente tiene un TAPSE de 16 y una fracción de eyección derecha de 40, y otro también, pero uno tiene insuficiencia tricuspidia moderada y el otro no, el que tiene insuficiencia tricuspidia moderada está peor porque está descargando una cámara de baja presión, pese a lo cual sus índices de contractilidad están deteriorados. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, que por muchos motivos la insuficiencia tricuspidia es importante para nosotros, desde el punto de vista de diagnóstico y pronóstico. Muchas gracias, Mariano. Ignacio, acá hay una pregunta de la doctora Fileni, no sé si querés contestarla vos o querés que conteste yo respecto del trasplante, la indicación del trasplante en la hipertensión pulmonar. Contestala. Bueno, la doctora acá pregunta si el tipo de trasplante que se realiza es el cardiopulmonar o pulmonar. En realidad, el trasplante indicado en la hipertensión pulmonar es el bipulmonar, salvo casos excepcionales, que realmente son muy pocos los que se realizan en el mundo, que van a cardiopulmonar, que es el VI irreversible, y en aquellos casos que haya una malformación congénita que no es pasible de ser corregida en el momento del trasplante. Fuera de que nosotros tenemos trasplantado una chiquita, era un año aproximadamente, con un ductus que era imposible de cerrar en el momento del trasplante y previamente. Cumplió un año de trasplante hace 48 horas. Bueno, por eso le calculé un añito, que está en clase funcional 1, está perfecta, vive en Entre Ríos, pero bueno, más allá de eso, fuera de estas dos indicaciones, todos los trasplantes en hipertensión pulmonar tienden a ser bipulmonares. Sí, lo que plantea en el chat la doctora Fileni es, creo que un poco tomándolo de lo que mostraba Diego, del remodelado del ventrículo derecho, en pacientes que tienen un ventrículo derecho muy dilatado, en pacientes que nosotros vemos que tienen mucho compromiso de BD, si eso determina elegir una forma de órgano. Es un poco lo que decías vos, o sea, creo que lo interesante de todo esto, y creo que lo mostró en las imágenes de resonancia que mostró Diego, que son muy, muy lindas y espectacular para los que pudimos vivir toda la secuencia y la angustia de tener a nuestra paciente que se deterioraba y ver cómo mejoró, es de la plasticidad del ventrículo derecho. Yo me acuerdo que hace un tiempo dimos una charla que era ventrículo derecho plástico y explosivo, o sea, yo creo que es un concepto que tenemos que tener que es muy importante, es la plasticidad del ventrículo derecho, que no hay mal ventrículo derecho en hipertensión pulmonar. O sea, esto es como decir, nunca Sísifo es caquéctico, ¿ok?
La piedra puede ser muy pesada, pero no hay mal ventrículo derecho en hipertensión pulmonar. Entonces, siempre que tenemos hipertensión pulmonar, tenemos un ventrículo derecho que es reversible, que es plástico. Entonces, si nuestro paciente está muy mal, nosotros tenemos que tomar las medidas, de que esto lo vamos a hablar la semana que viene, de las medidas para rescatar a ese paciente de esa situación crítica y poder llevarlo y entregarlo en las mejores condiciones posibles a un trasplante. ¿Por qué? Porque cuando le bajemos la poscarga, le aliviemos el peso a ese ventrículo derecho nos va a responder espectacularmente. Ahí entra otro problema en el manejo del post-trasplante, que es cómo está el BI. En un paciente que evoluciona su vida con hipertensión arterial pulmonar y tenemos un terrible ventrículo derecho, miramos siempre el ventrículo derecho, no nos olvidemos que hay un ventrículo izquierdo del otro lado. ¿Por qué? Porque mientras se hipertrofió, se volvió schwarzeneggeresco, pongámosle ese ventrículo derecho, el que se quedó caquéctico y que está unfit es el ventrículo izquierdo. Entonces, en el escenario del post-trasplante inmediato, cuando a ese ventrículo derecho le bajamos la poscarga, le ponemos una circulación pulmonar donde puede empezar a salir cabalgando, al ventrículo izquierdo que viene estando en bajo volumen minuto, con bajas presiones de fin de diástole, porque tiene una capilar baja, de pronto le llega una gran torrente de sangre, un alto volumen minuto, ese ventrículo izquierdo no puede manejar eso, y hace insuficiencia cardíaca diastólica, y se nos congestiona el pulmón, y comprometemos al pulmón. Entonces es muy importante en ese momento la transición en el manejo post-trasplante del paciente, no para evitar la falla del BD, el BD no nos va a fallar, sino para evitar la falla de BI y que nos comprometa el grafo. Creo que eso es algo muy importante y que es muy interesante la experiencia de los alemanes con el uso sistemático de ECMO. Así que estamos un poco pasados del tiempo. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta más en el público, para no dejarlas de contestar. Agradecerles a todos, felicitarlos, a mis coexpositores, agradecerle al laboratorio Janssen nuevamente, y si hay alguna otra pregunta, poder tener la posibilidad de contestarla más allá de que estamos pasados en el tiempo, que no veo que aparezca en el chat, y si no, agradecerles a ustedes el habernos acompañado. Diego Funes, pasó rápido pregunta de Diego. El valor experimental y experiencias iniciales han sabido respecto de la inervación pulmonar en catéteres en pacientes con hipertensión pulmonar. La verdad, Diego, yo no te puedo contestar eso, no tengo experiencia, no sé si alguien puede darnos algún feedback a eso. La pregunta es del doctor Carlos Olivares de Chile. Ah, perdón, gracias Diego por... no, Carlos, yo no tengo experiencia, no sé si hay alguien más en el grupo, me refiero al grupo, a los 180 que estamos acá, si alguien más puede decirnos algo. Yo personalmente no le puedo contestar la pregunta. No tengo experiencia. Lo voy a buscar, Carlos, y nos ponemos en contacto y vemos qué podemos saber y para contestarte y nos generás la duda. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los invito a que nos encontremos de vuelta dentro de una semana, el jueves que viene, a las 7 de la tarde, donde vamos a hablar de hipertensión portopulmonar, que personalmente es una población que me apasiona, de patologías congénitas que nos va a acompañar Luciano Lucas, que es una población que creo que es muy desafiante por su alta prevalencia también, y vamos a hablar de los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes avanzados. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Graciela, muchísimas gracias Norberto, y muchísimas gracias al laboratorio Janssen. Muy buenas noches.